anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Caput. El Marabú fue un cabaret que funcionó en la ciudad de Buenos Aires, en un subsuelo de un edificio estilo palacio italiano, ubicado en la calle Maipú al 300, a metros de la avenida Corrientes. Un cabaret tradicional de la noche porteña donde actuaron muchos de los grandes exponentes del tango. Resulta que una bellísima cordobesa recién llegada a la ciudad se incorporó como trabajadora del lugar e hizo relación con un camarero que era de la misma provincia. La amistad derivó en romance y después se fueron a vivir juntos. Una noche, cuando el local estaba en plena actividad, apareció un hombre, dijo ser el marido, mostró la libreta y se la llevó. Pasaron 2 años y este camarero enamorado no se consolaba. Viajó a buscarla y la encontró detrás de un mostrador de un almacén en un suburbio de la ciudad de Córdoba, muy dejada, desarreglada, apagada, como si hubieran pasado muchos años desde que la había visto. Era otra, no la que recordaba y buscaba, por lo que volvió al Marabú peor que cuando había salido. El poeta José María Contursi convirtió la historia en la letra del tango Como dos extraños. Algunos de sus versos dicen así: me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. El corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. El que puso la música fue el gran Pedro Laurens, bandoneonista excepcional, compositor de Amurado, Mala Junta, Risa Loca. Y vamos a escuchar ahora el tango Como dos extraños en la interpretación de un genial pianista llamado Emilio de la Peña.
Es otra Argentina, aunque se sigue hablando el mismo idioma, aunque seguimos hinchando por el mismo club, tenemos la misma bandera. Sí, pero es otra Argentina. Es otra Argentina. Por lo pronto parece que el clima también hace lo mismo, ¿no? Porque ya estamos transitando los mediados de diciembre y otra vez la lluvia, otra vez baja la temperatura, por suerte. Y va a estar así todo el día. Todo el día. Seguimos con Emilio de la Peña. Qué bello, qué bien tocaba don Emilio de la Peña. Emilio de la Peña era un señor que vivía acá en la Paternal, donde yo vivo, y que tocaba para sí mismo y para los amigos. Recién... Chino, perdón, ¿qué tal? Buen día. No, se me metió un sonido por allí y supuse que no estaba al aire. Bueno, que contaba que Emilio de la Peña vivía por acá, por la Paternal, en su fábrica, junto con su hermano, y él tocaba para sí y para sus amigos, y sin embargo, recién a la vejez, en sus últimos años, le llegó la fama, y no habrá durado más de 5 años en ese cielo hermoso de tocar ya en los grandes locales, y falleció de un señor mayor, don Emilio de la Peña. Bueno, te decía que es otro país, aunque a vos te parece que es el mismo. Va a ser lluvioso, te decía también, en todo el AMBA, y van a seguir durante todo el día las precipitaciones. Y tenemos 24 grados 4 décimas de temperatura ahora, cubierto, con lluvia muy débil, pero que molesta, mancha autos, y no va a llegar más que a los 26 grados la temperatura. Chino querido, nuestro operador hasta el final de nuestros programas a fin de año, podés bajar la música si querés y dejarme en silencio total, porque bien, van a venir ahora una serie de audios que nos van a precipitar al análisis, ya con las medidas tomadas por Darío Vanga. Lo vamos a llamar a Darío ni bien termine un informe, pero bueno, ahí lo tenemos a este muchacho Adorni, que es el vocero, y repito lo que dije ayer. Voy a decir 2 cosas que había contado en estos días y las voy a repetir. En principio, un vocero tiene que ser un transmisor de lo que dice un oyente. No es una persona que tiene que dar sus propios conceptos, porque eso no sería un vocero entonces. No sería el vocero de la presidencia de la República. El presidente no está para hablar todos los días, salvo AMLO. Pero si no, los presidentes no hablan todos los días con la prensa, para eso tienen un vocero. Vocero dice en el diccionario, persona que habla en nombre de otra, o de un grupo, de una institución, de una entidad, llevando su voz y su representación. Imagínense que yo soy vocero de Argentinos Juniors, y entonces me pongo a decir, no, porque yo desde que era chico era hincha del club. Yo me acuerdo en la época en que estaba Borghi, para mí el mejor número 9. No tiene que decir para mí, tiene que representar lo que dicen los socios
y en todo caso el presidente elegido por los socios, el señor Malaspina. La cancha comienza a agrandarse a partir del 3 de enero y estará lista, se supone, tal cosa. Vamos a cambiar los colores. Argentinos Juniors ahora será verde. Listo, pero no tiene que ser. A mí no me gusta verde. Oh, qué bueno que cambiamos para el verde. No, eso no es un vocero. Pero bueno, eligieron a este muchacho que ya era un gran activista en Intratables y uno de los que más gritaba. Yo creo que el primer puesto de puteadas lo tenía Milei, después lo tenía él, se quería agarrar a trompada. No lo recuerdo mal, pero así un personaje con esas características, pero bueno, él ya opina y dice, las medidas de Caputo dan por tierra el déficit fiscal y anunció un plan de reformas estructurales. Bueno, ahora las vamos a escuchar las medidas y las vamos a analizar cerca de y media con el querido Darío Banga, pero quiero, todos los puntos que va a tocar Darío, solamente me voy a meter en uno y lo hago ahora, porque es posible que él también quiera decir algo. La pauta publicitaria que se cortó para todos los medios son 30.000 millones de pesos. ¿Cuánto significa esto en lo que ganamos? Muy poco. Es el 0,05%. ¿Se entiende el número? 0,05%. O sea, si vos ganás $100, que hoy sería 1.000.000 de pesos, si vos ganás $100, eso sería una monedita de las de 5 centavos, ¿te acordás? Un níquel, lo que sería, si fuesen dólares, 5 centavos, pero no 5 centavos, mucho menos, el 10% de 5 centavos. ¿Por qué se toma esta medida? Porque es espectacular, porque da títulos. Y por otra parte, porque van a cerrar muchos medios que sí viven de eso. La pauta publicitaria de un grupo enorme como es Clarín, como es el Grupo América, la pauta que ve del Estado es solamente el 10% de toda la pauta. 10% del Estado, estoy teniendo un retorno, Chino, sácamelo si sos tan amable. 10% del Estado, 90% de empresas privadas. Coto, Carrefour, un detergente, una marca de vinos, una marca de pan dulce. 90% es Shell. Todo eso es lo que sostiene a un medio enorme. Un 10% es la pauta estatal. Pero no todos arriban a esos anunciantes. El Grupo Clarín puede, el Grupo América puede. No viven de la pauta del Estado. Viven de otros convenios con el Estado que no necesariamente son ese pedacito. Ellos pueden vivir sin ese 10%. Ellos tienen el 5G, tienen Telefónica, tienen otros negocios con el Estado. Tienen cobrarte el cable en la medida que la Corte Suprema les deje cobrar lo que te quieran. Entonces, ¿qué les importa eso? Lo que fue a buscar Mañeto, que estuvo en el Congreso, lo que fue a buscar con esto es lo que busca siempre. Acallar las voces que ahora le están molestando. Y sabe que en esta época, nosotros en Caput, la radio de las madres, Navarro, Futurock, lo estamos jodiendo ya desde ya. Ustedes no entienden en los portales, en los canales informativos, cómo están estos medios de bien. Pero salvo aquellos que viven de los propios oyentes, que son suscriptores y aportan con un pequeño dinero, salvo esos, los demás van a ver muy restringida su programación, hasta quizás pueden llegar a cerrar. Y eso es lo que le
fue a pedir, Mañeto, vos quitale la pauta a todos. Y este hombre, que además de imbécil, porque nos va a chocar contra un muro, es genuflexo, no solamente ante los Mañetos, sino también ante China, bueno, hace este tipo de medidas espectaculares que lo que único van a afectar es a los medios chicos que de alguna manera te garantizan a vos pluralidad informativa. Es un derecho humano la información. Y vos tenés que tener la posibilidad de tener voces que no sean solamente los chupaculos que fue Clarín o La Nación siempre, con la Junta Militar, con Cavallo, con De la Rúa, con gobiernos como este que tenemos ahora, que es lo mismo. Ojalá haya caput para rato. Ojalá haya caput para rato. Pero si vas a levantar tela, es lógico que los costos tengan que limitarse a la mínima expresión. Pero es una medida espectacular que no te va a afectar a vos en el bolsillo. Para nada. Lo único que va a hacer es acallar los medios opositores. Y eso es lo que quiso la gente. Mirá, hay alguien que putea mucho mejor que yo, que se llama Santiago Cuneo. Te invito a escucharlo, ponelo chino al aire, porque te va a sacar una sonrisa. Mañana cuando el dólar se dispare a la concha de la lora, mañana cuando no puedas comprar un caramelo, mañana cuando tu hijo no pueda comprarse un par de zapatillas, mañana cuando no puedas sostener el auto, mañana cuando no puedas cargar combustible, cuando no puedas pagar el seguro, mañana cuando no puedas viajar a ver a tu madre que vive en la costa, en Santa Clara del Mar, mañana cuando no puedas mandar un paquete por correo, mañana cuando no puedas pagar la SUBE, andate a la concha de tu madre, hijo de puta, si votaste a Milei. Bueno, me quedó claro. Me quedó claro, Cuneo. Volvemos a tener a Cuneo de este lado de la tribuna. Medidas, todas antipáticas. Todavía debe haber algún fundamentalista que lo votó, que siente cierto placer por ser mucho más pobre, o por ingresar a la pobreza, o por ya entrar en la indigencia, pero ganó en las elecciones, entonces está contento. ¿Sí? Es como que Boca se vaya a la B, pero como el último partido le ganó a River, entonces me voy contento. ¿No te fuiste a la B? Ah, bueno, pero le ganamos gallina, gallina. No, no. Bueno, es eso. Es eso. Va a durar un poquito nada más, pero después cuando estés en la B y después pases a la C, ahí te quiero ver. Y a esos manda la concha de la lora a Cuneo. A los que votaron a Milei, con la inocencia, como ese gaucho del Facón, ese de Paquecote los gastos, se creyeron todo eso. Era pobre gente y va a seguir siendo más pobre gente. Estoy hablando del cerebro. Nadie te prepara para tenerlo alerta a este tipo de cosas. Y además veníamos sufriendo, pero no para tomar una medida de esta naturaleza. No para que la solución sea peor, pero creyeron en eso. Es como entrar en una secta. Y después no los podés sacar, ¿eh? Ay, ay, ay. En un Buenos Aires pegajoso, a mediados de diciembre, mientras Milei celebra el Hanukkah y prometiendo la revolución moral, este hombre, la revolución moral, qué cosa rara. No se casó, no tiene hijos. Considera hijos a esos 5 perros clonados de aquel perro que le había muerto, que tiene una relación rara con su hermana, que piensa en el desfinanciamiento del deporte argentino, que siempre en épocas peronistas nos llevó a tener medallas de oro y copas internacionales. Este hombre me parece raro que hable de moralidad. Yo recuerdo a todos sus candidatos y la guita que le sacaba a cada uno de ellos.
para que puedan ser candidatos a diputados o senadores. Este hombre que nos puso a Lila Lemoine, y le tenemos que pagar el sueldo a Lila Lemoine, que no sabe lo que es un sujeto y un predicado. Que juega con similpenes ante las cámaras, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no a ser diputada. No se le cae, no una idea, una protoidea. Pero bueno, me toca transitar los últimos días del programa en un estado de ánimo horrendo como es el tuyo. No estoy para levantártelo, no estoy acá para contarte chistes. Estoy para decodificar un poco qué es lo que yo sabía que iba a pasar. Yo te decía, bajá la ropa, destendela porque va a llover. Mirá que va a llover. Hay olor a ozono en el aire, hay olor a lluvia. Mirá que va a llover, cerrá el toldo. Va a llover. Empezó el viento. Cada vez está más fuerte el viento. Mirá que va a llover. Va a venir una tormenta. Bueno, ahora se está volando la ropa. Se te está inundando la casa. Llueve. Y yo, que te avisé, a punto de ahogarme, estoy acá hasta el último día de diciembre. Antes de hablar con Darío Banga, vamos a poner al aire, Chino, lo que mandó Camilo García, que es el resumen de las voces del día de ayer, que incluyen los 10 puntos del ministro Caputo. Aquel hombre que según Milei se afanó 15.000 millones de dólares y después se fue a tomar sol a Río de Janeiro. Nos constan ambas cosas, no tenía que decirlo Milei. Pero bueno, ganó el cariño de mucha gente diciendo eso y ahora lo puso de ministro. Ese hombre habla de moral. Vamos con los audios, Chino. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. ¿Quién lo va a pagar, Javi, a ese ajuste? El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política y sus socios, no lo paga la gente. Es súper clave que lo aclares. Porque la hay gente mucha idosia. Tiene clara. La gente, a ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo un plan, los que están en el norte. No. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía. Bien, exacto. Sí. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Esta vez lo paga el Estado, no el sector privado. Agradecerle también al presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como este que estamos enfrentando. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Actualmente la inflación navega al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal.
Y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente, una mayoría absoluta, y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no hay más plata. Voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por 1 año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos. Son los pobres finalmente los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan. Esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Vamos, 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones. Antes de subir un impuesto me corto un brazo. Antes de subir un impuesto me corto un brazo. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9.
reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado, cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes. Particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. La gran pregunta es la tolerancia. ¿Cuánto tolera, para mí sea nada. votante Claro, de Milei claro, o no, pagar la vivienda el 60-70% de tu sueldo, que los alimentos sean el 50% de tu sueldo, o sea, cuando vivir y comer superen el 100% de tu sueldo? Por eso, o sea, no hay porque forma, eso va a pasar en un momento. No hay forma de que la gente que estaba gritando esos 3.000, pues capaz los 3.000 que estaban gritando allá en la Plaza del Congreso, van a seguir diciendo motosierra o no hay plata, pero el 56% que lo votó no va a tolerar eso. Y aparte, ¿cuál es la expectativa de futuro? Milei ayer habló de que hay luz al final del camino, lo dijo mal porque una metáfora nueva. Sí, lo hizo mal. Sí. Pero digo, ¿cuál va a ser la expectativa de futuro de Milei y en qué momento? Porque en un momento la gente se va a hartar. Para mí va a ser muy pronto. Sí, para mí también. ¿Cuál va a ser la respuesta de Milei a eso? ¿En qué momento termina eso? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo va a funcionar este Ministerio de Capital Humano que no sabemos ni qué ni cómo funciona, que dice que va a contener a los sectores sociales que van a ser más perjudicados por la crisis que él va a generar? ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, ¿cuánta tolerancia va a haber y en cuántos meses y en cuánto tiempo? Ese es el gran desafío que va a tener este gobierno, el que va a tener Milei y también que va a tener la oposición. Lo que pasa es que el equipo económico que trajo no es precisamente liberal. Es el mismo equipo que tenía Macri. ¿Quién es Toto Caputo? Es un jugador de mesa de dinero con plata ajena. Es malo, lo peor que hay. Es el tipo que armó todo el quilombo del año 2015 al 2019, fundió al país. ¿Y qué tiene para haberlo convencido Milei que le dé tanto poder? Porque es que Milei se dio cuenta que no tenía nada. ¿A vos no tenés que juntar? No. ¿Por qué? Yo laburo. Yo también pienso que hay que buscar el equilibrio fiscal, pero buscando los fondos en los sectores que tienen capacidad de pago, en los grandes empresarios, no en los trabajadores. Si vos ajustás a los trabajadores, van a bajar el consumo, van a consumir menos, entonces va a haber menor recaudación, entonces no vas a encontrar el equilibrio fiscal. Los empresarios tienen beneficios impositivos y exenciones impositivas. Todo eso que Milei le quiere sacar a los trabajadores, se lo tiene que sacar a los empresarios. El peronismo es responsable de este emergente, pero la principal responsable es la élite argentina, con su pregón constante antipolítico, con su persecución judicial a quienes se meten con sus intereses. Lo que podemos esperar de Milei no es una estanflación, es una terrible depresión económica con una altísima inflación. Hay que evitar que haga tanto daño. Ser oposición no es dar gobernabilidad, es representar al 44% que te votó. Alberto sacó el 48% en la primera vuelta y Juntos por el Cambio lo bloqueó 4 años. Las fuerzas del campo popular tienen que utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar el sufrimiento del pueblo. Para terminar, con el agradecimiento enorme por estos años, por este esfuerzo que han hecho, porque en las dificultades han acompañado y comprendido. Para terminar, me permito parafrasear lo que se dice hoy y dejarlo claro. Con esta vicegobernadora decimos: ¡viva la justicia social, carajo! Bien, hasta aquí un poco de lo escuchado en las últimas horas, salvo lo de Axel, muy dramático, incluido Navarro. Chino, atendé la línea de órdenes, te lo pido por favor, y vamos llamando a Darío Banga. Las 9:34 en la República Argentina.
¿Por qué va a venir música de George Harrison? Bueno, por una noticia que en algún momento llamó mucho la atención, que es que en el año 74, un día como hoy, es la primera vez que un rockstar, un músico de rock, de música popular, entra a la Casa Blanca. Comió con Gerald Ford. Gerald Ford fue el vicepresidente de Nixon. A Nixon lo rajaron por mucho menos de lo que hizo Macri, y entonces quedó el vicepresidente a cargo de la presidencia y dijo, quiero comer con un Beatle, y comió con George Harrison, un hombre muy bueno, el más bueno de todos los Beatles, el nene. Un día como hoy también se estrenaba en 1939 una película que la ves ahora y es la actual. No solamente por el Technicolor, o sea, es toda en colores, año 39, película en colores, sino por la superproducción. Una cosa maravillosa. Y que descarnadamente te muestra cómo era el trato en aquellas épocas de la guerra de secesión de los Estados Unidos con los negros, lo que es la clase social alta con la clase baja. Una historia de amor que se cruza entre el orgullo, la falta de prejuicios, la envidia, la insensatez y cierto heroísmo. Vivian Leigh le tocó hacer ese papel después de un casting donde pasaron las mejores estrellas. Ella era inglesa, era la esposa de Sir Laurence Olivier, y Clark Gable, un excelente Clark Gable, aunque él siempre se juzgó como un mal actor, un excelente Clark Gable haciendo el rol masculino. Una superproducción maravillosa que se estrenó en un día como hoy. Pero bueno, les hablaba de George Harrison. En el cumpleaños de Taylor Swift, el cumpleaños de Jamie Foxx, de Eduardo Saccheri. Esperemos nosotros, para los hinchas de Estudiantes, un gran abrazo. Con Diego Simeone como director técnico en un día como hoy, triunfaba en el torneo Apertura 2006. Se iba definitivamente Víctor Sueiro, que había muerto muchas veces antes y nos había contado de qué se trataba. Le mandamos un saludo a los que trabajan en el petróleo y a los oftalmólogos, porque es su día, y un poquito de George Harrison para darle la bienvenida a Darío Vaca. Style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how you're asking me will my love grow. I don't know. Darío, ¿estás ahí? Buenos días. ¿Cómo estás, Leo? Un gusto estar hoy con vos, charlando de economía. Bueno, lo escuchamos en un resumen, los puntos básicos, tu análisis y el análisis de los demás que analizaste, por otra parte. Tenés hasta el final del programa y te tendría que dar hasta fin de mes. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Exactamente. Bueno, en el día de ayer, como estábamos toda la expectativa de los anuncios económicos del nuevo gobierno, porque si bien el gobierno asume el día domingo, en materia económica había muchas expectativas porque es la principal función, digamos, que este gobierno quería llevar adelante, y sobre todo con una incertidumbre, porque sabemos que el que va a manejar los botones de la economía nada tiene que ver con lo que predecía el candidato a presidente y presidente después al fin de La Libertad Avanza, ¿no? Que es Luis Toto Caputo, una persona que nada tiene que ver con la escuela austríaca, nada tiene que ver, hasta si se quiere llamar, con la parte ortodoxa libertaria, sino que es un financista que nos trajo malos recuerdos en su paso por el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue creador de grandes instrumentos, entre ellos las LELIC, que hoy sería un gran problema al Estado Nacional. Pero vamos a analizar la conferencia de prensa que dio ayer Luis Toto Caputo. Él arranca explicando cuál es el origen del problema, ¿no? En el cual dice que el problema principal
era cuando uno gasta más de lo que ingresa, ¿no? Bueno, ahí es una frase muy hecha de decir, bueno, ahí lo que comúnmente se llama, dice que el gran problema, el principal problema que tiene el país es el déficit fiscal. Ok, ¿qué es el déficit fiscal? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Eso sería para el déficit fiscal primario, porque si vos tomás las tasas de intereses de la deuda, por ejemplo, los intereses financieros de la deuda externa, ahí tendrías el déficit fiscal total. Pero él habló siempre del déficit fiscal primario y no del total, porque no le convenía hablar del déficit fiscal total, porque él fue parte de ese déficit fiscal total. Pero vamos a hablar del primario, como él habló. Bueno, en este caso decía, bueno, cuando uno lo comparó con una casa, cuando uno ingresa 100.000 pesos en una casa y gasta 120.000, esos 20.000 lo tiene que pedir prestado. Eso que se tiene que pedir prestado, él dice, el Estado cómo se financiaba en ese préstamo de 20.000 con emisión monetaria. Y esto hacía que genere cada vez más inflación. Acá lo que hay que hacer es reducir, y principalmente hizo el foco en el déficit fiscal. Ahora, él habla también de los pasivos remunerados del Banco Central y no le dice el LELIQ. Vos fíjate que fue un discurso, primero para mí mal hecho, sé que estuvo mucho tiempo para salir porque pasaban 1, 2, 3, yo de las 3 de la tarde estaba esperando el discurso y la hora siguiente, decían que lo estaban preparando de nuevo, después terminó siendo grabado y es un discurso muy similar a puño y letra de Milei. Para mí lo escribió, gran parte de ese discurso lo escribe Javier Milei vos sabrás mejor que yo en comunicación cuando hay letras que son de palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando él decía los pasivos remunerados del Banco Central, esos son las LELIQ. Ahora, él no habla de las LELIQ. ¿Por qué no habla? Porque no le conviene, porque él fue creador de esas LELIQ, ¿no? Entonces, habla no, porque claro. el gran problema que tiene el Estado son los pasivos remunerados del Banco Central. Uno que no entiende de finanzas no sabe que está hablando de un instrumento financiero, o no tiene por qué saberlo. Pero él tiene que decir que un instrumento financiero que él creó con primero las LEBAC, con Sturzenegger, y después él crea la LELIQ, hoy tiene un monstruo grande en el Banco Central, que eso es una deuda muy grande que tiene el Banco Central con los bancos financieros, con las entidades financieras. Y entonces él le llama pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, eso dice que es un gran problema, pero lo deja esbozar. El gran problema principal, el déficit fiscal. ¿Qué tenemos que hacer? Un recorte de ingresos. Y ahí empieza a tirar una batería de medidas para recortar, digamos, el gasto del Estado y también cómo va a compensar algunos recortes, para que no sea tan abrupto el recorte. En este caso empieza que obviamente se le va a sacar el subsidio a la energía, ¿no? Estamos hablando de luz, seguramente gas, agua, no se dijo nada, pero estamos hablando de los subsidios a las energías. Esto representa un 0.7% del Producto Bruto Interno, un recorte del 0.7% del Producto Bruto Interno. Después, habla de las transferencias indiscrecionales a las provincias. ¿Qué es esto? Plata que el Estado Nacional le daba a las provincias, a veces como transferencia indiscreta, que el Estado ayudaba a las provincias. Él dice que eso es parte de la política para comprar el gobierno nacional a los gobernadores. Bienvenido sea, porque eso es la política, digamos, de eso se trata la política. Bueno, en este caso lo corta la transferencia indiscrecionales, se ahorraría un 0.5% del Producto Bruto Interno. También hace mención al parálisis de la obra pública. Todo lo que sea licitaciones se va a cortar, lo que ya está licitado y lo que está en proceso, eso se va a continuar, pero no va a haber más licitación de obra pública del Estado. Solamente se los van a pasar a los privados, si el privado quiere invertir, invertirá, y si no, no. Otra cuestión laboral también que habló, los empleados estatales que ingresaron el último año no se le va a renovar los contratos. O sea, va a haber despidos en el Estado que va a generar obviamente gente sin trabajo, gente que entró este último año no va a continuar con su trabajo. Después habló de un recorte de ministerio, baja la cantidad de ministerio, creo que era de 18 a 9, y de secretaría, que era de 102 a 50 y pico, hace un recorte casi de 50% de ministerios y secretaría, pero también lo que más impacta en esta situación, y por eso lo dejé para el final, que podría ser para el principio, pero lo dejé para el final, genera una devaluación del 118% del dólar oficial. ¿Esto qué quiere decir?
Ustedes recuerdan muy bien que cuando Massa termina el balotaje devaluó un 25% y se trasladó a precio. Fue automáticamente una piña al día siguiente en los precios de las góndolas del supermercado, ¿verdad? Bueno, en este caso la devaluación va a ser de casi 118%, o sea, no hace falta mucho análisis para saber cómo va a impactar en los precios. Ahora, ¿esto qué va a generar? Obviamente aumento en todos los precios. Esto va a generar que el poder adquisitivo de todos los trabajadores a partir del día de hoy es menor y se licúa su salario real. Si uno ganaba 100, va a ganar mucho menos dependiendo del poder de compra a través de los aumentos de precios que se van a estar viniendo en las próximas horas. Esto es un gran problema porque acá lo que hizo es equilibrar los precios y no equilibra salario. Eso es un ajuste brutal a los trabajadores, pero es un ajuste brutal. Estoy comparando, para que te des una idea, el 5 de junio de 1975, un ministro de Economía llamado Celestino Rodrigo implementa un ajuste de shock en el cual la paridad cambiaria hace aumentar la brecha de la paridad cambiaria y devalúa un 100%, Celestino Rodrigo. Acá se devalúa un 118%. Él aumenta el precio de combustibles y tarifas. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Acá lo que se viene es un rodrigazo encubierto por parte del gobierno de Milei, donde hoy tenés un 40% de pobreza que se te va a disparar hasta mínimo 60% de pobreza, se puede llevar a alcanzar a niveles de casi 15-20% de indigencia en la Argentina, y sobre todo un piso de inflación ya para el mes, un piso de inflación para el mes de diciembre del 20% de ahí para adelante, en los próximos 3, 4, 5, 6 meses. O sea que Argentina, de acá en adelante, todos los trabajadores y las trabajadoras, se le va a licuar el salario, porque no van a tener poder de compra, porque los precios van a aumentar. Ahora, ¿qué pasa con los jubilados? No sabemos, no dijo nada. ¿Quién va a estar a través? Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de IVA, que vence a fin de mes? No dijo nada, se supone que eso vuelve a su normalidad. Se prevé también que volverían a discutir el tema de ganancia para que los trabajadores vuelvan a pagar ganancia. Esto hace que el Estado recaude aproximadamente entre ganancia, porque lo que están ellos viendo es cuánto del recorte que hicieron pueden recaudar a través de impuestos. Por ejemplo, por la revisión de la reforma de ganancia, el Estado podría recuperar 0.4% de ese PBI. Hablamos que el recorte que hizo el Estado hoy entre gastos y aumentos son de 5 puntos. 5 puntos del recorte del PBI. Recuperaría con la reforma de ganancias 0.4%. Otra cosa que hizo Milei, que no se preveía nunca, aumentó impuestos. El tipo que decía que el Estado era chorro, que él robaba con impuestos, acaba de aumentar impuestos. El impuesto país lo lleva a 17.5% durante 12 meses. Con esto recauda un 0,8% del Producto Bruto Interno. Después, otra cosa que hace para recaudar, la retención a la soja la mantiene, no la saca, 30% la retención de soja. Después, eleva, como dijimos, el 17.5% del impuesto país, pero también le quita al dólar tarjeta. El dólar tarjeta es el dólar oficial más el impuesto país más el 30% de ganancia y tenía un porcentaje de bienes personales. Elimina esa parte de bienes personales y solamente el dólar tarjeta queda con el 30% del impuesto país y 30% al impuesto a las ganancias. Hoy el dólar tarjeta estaría en 1.280 pesos aproximadamente, haciendo el cálculo con un dólar a 800. Después, otras cuestiones que va a hacer el gobierno de Milei para seguir recuperando parte de esta pérdida, porque, Leo, convengamos que esto es así. Milei de boca para afuera, cuando era panelista, decía que los impuestos eran de chorro, que el Estado le robaba a la gente, que pin, que pum, que pam. Cuando se sentó, se dio cuenta que el Estado no es tan sencillo como él piensa. Acá hay que recaudar y hay que mantener gente. Y esto va para las personas que votaron a Milei en bronca y odio, y esto va entre comillas, porque todos saben mi pensamiento. Esto va entre comillas lo que voy a decir. El que votó a Milei para que no le den nada a los negros, se tienen que quedar tranquilos porque a los negros le van a dar. Lo que le van a quitar es a la clase media. Eso quédense tranquilos, porque claro, mantienen la tarjeta alimentar, mantienen los planes sociales porque necesita que abajo esté tranquilo.
El recorte va de la clase media alta para abajo. O sea, acá lo que hizo Milei es un recorte abismal a la clase media. Esto es lo que Macri había prometido a Vargas Llosa, diciendo, lo voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Ahora se puede hacer esto sin el trato que tuvo Macri, temeroso en algún momento de no hacerlo de este modo. Bueno, también le salió mal, nos salió mal a todos. Esto es peor y más rápido. Exactamente, yo creo que en este caso, por ahí Milei lo que no fue tan abrupto es sacarle las retenciones a la soja. Por ejemplo, al sector agroexportador, quitarle todo tipo de retenciones como sí hizo Macri. Bueno, acá Milei no lo hizo. Milei le deja las retenciones del 30%. Porque se da cuenta que vos no podés recortar. Otra cuestión, él va a hacer todos estos tipos de recortes que sabemos que va a achicar el déficit, pero lo que no entiende Milei, que me llama la atención que no lo entienda, porque si él ve la visión como una empresa, la vida la ve como una empresa y es el protector de la propiedad privada, vos no podés hacer un recorte del gasto público como lo estás haciendo y no entender que vas a necesitar tener ingresos, porque cuando vos haces este tipo de medidas económicas, que no es esta inflación, está mal la palabra, porque esta inflación es estancamiento de la economía. Acá no va a haber un estancamiento, acá va a haber una depreciación de la economía, van a caer los productos. Estancamiento es cuando, bueno, qué sé, te hacen 0,1 del PBI. Ahora, cuando a vos el PBI se te cae 4 o 5 puntos, tenés una depresión de la economía. Había un economista, Andrés Azagui, que llamaba depreflación, que eso es, rompes todos los manuales, porque tener caída económica y encima con elevada inflación no está en ningún tipo de manual. Bueno, acá en la Argentina pasa. En ese sentido, a lo que voy es, acá va a generar una gran depresión de la economía, que la gente va a dejar de consumir, veo, porque es así, porque el que tenía y podía ir con los nenes al cine, bueno, va a dejar de ir con los nenes al cine. Pero el que comía asado, bueno, dejará de comer asado. Pero el que comía hasta ahí nomás, va a dejar de comer. Entonces, esa depreciación de la economía hace que las empresas no vendan. Y cuando vos no vendés y se te deprime la economía, no recaudás como Estado tampoco. Porque vos recaudás de IVA y de ganancia. Las empresas dejan de tener ganancia y también deja de consumir. El impuesto al consumo, tanto a las provincias como ingresos brutos, o a nivel nacional como el IVA, ese impuesto al consumo deja de entrar al Estado. Entonces vos tenés una caída real de los ingresos. Y si vos pensás como empresario, vos lo que tenés que proteger son los ingresos. Si vos querés que tu fábrica ande, vos necesitas vender. Bueno, el Estado no vende nada, necesita que ingrese plata, y para eso están los impuestos. Y en esa visión, vos no podés entrar al Estado y decir, no voy a recaudar nunca más impuestos, porque ahora te está pasando lo que te pasa. Tuviste que aumentar impuestos por un recorte que querés hacer y no tienen la más mínima idea cómo lo están haciendo, porque Miguel Pese todavía está en el Banco Central esperando que alguien se siente. Nadie fue a decir cómo carajo van a hacer para manejar la política monetaria en la Argentina. Cuando dicen, no, los pasivos remunerados van a entrar. El quilombo que tenés de la LELIC no eran tan quilombo, porque no diste una sola medida monetaria. Una sola medida monetaria no dio ayer. Entonces, ¿cuál es el quilombo de los pasivos del Banco Central que tenés? Vos lo que quisiste hacer rápidamente es un ajuste a los salarios de los trabajadores. Es lo primero que saliste a hacer. No hablaste nada de la LELIC. Y sobre todo, el Toto Caputo fue el inventor de todo esto. Esto es un gran problema que va a tener la Argentina de acá en adelante. Y gran parte de la sociedad lo va a pagar con su bolsillo, y sobre todo la clase media. Que eso es lo que a mí me llama la atención. Y ahí no es lo mismo, porque la clase media no se casa con nadie. Estamos hablando de los famosos Piquete y Cacerola de la lucha es una sola. ¿Te acordás? En ese tiempo, totalmente. Bueno, no se casa. Y es el vaivén de siempre, Darío, el vaivén de siempre. Cuando la clase media está bien, gracias a gobiernos nacionales y populares que la ayudan, que la sostienen, que hacen que la persona que era de clase baja pase a ser clase media baja, clase media. Bueno, en ese momento se sienten ricos, se sienten millonarios porque viajaron a Mar Chiquita, y en ese momento es cuando votan a la derecha porque dicen que es un país de chorros, son todos chorros y demás, y vota a la derecha, que lo vuelve a mandar al fondo, y esto es cíclico en la Argentina. Qué raro que no se aprenda, que es muy raro que no se tenga memoria. Yo ya sé que el que votó, una persona ya grande, con hijos, pero no vivió el 2001. Ayer me encontré con un concejal, que era una persona grande, con una responsabilidad de Estado. Pero claro,
no había vivido eso, tenía 4 años, entonces no lo vivieron, no saben qué es lo que pasa, y por eso les hablas de Celestino Rodrigo, y es como hablar de Juan Manuel de Rosas, de Rivadavia, no supieron qué es el Rodrigazo, no saben de qué se trata. Bueno, toda esa incultura es culpa del peronismo que no lo informó, no se enseñó todo esto, no se vivió, hay que sentir el balazo, hay que sentir la picana de los milicos que estaban al servicio de Martínez de Oz para hambrear a la gente, hay que saber quién es el hijo de puta de Domingo Cavallo. Así como se enseña qué es el diablo en religión, hay que enseñar lo que es el neoliberalismo, que todos los ejemplos en la Argentina han demostrado que han hambreado a la clase media. Siempre fue así. Y después a los demás, a los más pobres, les das los bolsos de comida, les das un arreglo, los tenés en negro, los tenés como esclavos. A eso los arreglas, pero a la clase media los bajás. Bueno, eso es una responsabilidad nuestra. Eso es una responsabilidad nuestra. Tenemos que tener el Banco Central como tenemos al edificio de la ex-ESMA y que todos los chicos vayan a ver quiénes estuvieron allí, quiénes se hicieron cargo de que sus abuelos y sus padres sean gente que ha tenido que dejar de comer para que los chicos puedan comer por lo menos una criollita. Perdón, Darío. Exactamente, no, concuerdo hasta las comas lo que estás diciendo, y para también poner una conclusión final a todo esto, sobre el discurso que dio Caputo ayer. Es tan cara de piedra tenés que ser, porque mira, no habló nada, por ejemplo, de la deuda externa. El problema de la Argentina no es el déficit fiscal, porque eso se contrae, es más, lo podés, a través de distintos mecanismos macroeconómicos que tiene el ministerio, las carteras pueden equilibrarlo, pero ahora el principal problema que tuvo la Argentina todo este tiempo fue la falta de dólares. Y por culpa de la gran deuda externa que tomó Mauricio Macri, que hizo que, por ejemplo, cuando vos te agarró esta temporada de sequía, no tenías dólares y encima no podías pagar. Entonces se te devaluaba el tipo de cambio informal, se te disparaba y al dispararte se te trasladaba precio. Eso ni siquiera habló, ni tampoco habló de cómo carajo va a ser para pagarle al Fondo Monetario toda la deuda que tiene, o sí, o capaz que está haciendo todo esto para pedir más crédito. Ahora parece que el swap con China, si bien esta semana se estuvo diciendo que se iba a utilizar, ahora no lo van a utilizar y supuestamente le pidieron crédito a la Corporación Andina de Fomento. Bueno, ponele que de ahí pueda tener un tipo de crédito más. Pero ¿cómo vas a hacer para pagar y no entrar en default al Banco Central? También vas a cumplir la meta del déficit fiscal, la monetaria, listo, pero ¿cómo vas a sacar los dólares para tratar de pagarle al fondo? Eso no dijo nada. Bueno, y la principal cuello de melón que tiene hoy el Argentina, no habló nada de eso. No, bueno, ahí veremos las próximas noticias cuando tengamos que entregar los hielos continentales, cuando tengamos que entregar las cataratas del Iguazú. Ya se verá. Esto recién empieza. Ayer estuve en La Matanza, donde se ganó casi por el 70%, asumió Espinosa nuevamente. Fue muy emocionante su discurso y bueno, desde allí me parece que va a partir una resistencia que siempre se demostró. Pero yo lamento todo lo que va a venir y guardo, así como los recuerdos que uno tiene de algún viaje que uno hizo, del nacimiento de los hijos. Viste que hay recuerdos que ya se quedan para siempre. Ese asado que comimos hace 2 meses en tu casa, ¿cómo lo voy a recordar? Dios mío. Ay, una vez comí asado, la última vez que comí asado, que había chinchulines, que había mollejas. Darío Banda, muchísimas gracias por todo esto, te mando un abrazo, sé que daría para 1000 años más. Gracias, Leo, un abrazo grande y excelente el programa de hoy. Ahora sí. Chau, querido, buena suerte. Hablábamos de Celestino Rodrigo, lo tenemos, Chino. Ponés una musiquita cuando creas que es el momento de cortar ya con el programa, así me doy cuenta de despedirme. Pero pone un poquito de lo que fue ese ministro que puso Isabel Martínez de Perón y que hizo algo menor a lo que está haciendo Caputo ahora. Escuchemos a Celestino Rodrigo. En junio de 1975, Celestino Rodrigo asume como ministro de Economía. A los 2 días de asumir anunció una política de shock diseñada por el viceministro Ricardo Sin, economista ligado a José Alfredo Martínez de Oz y a las nuevas corrientes neoliberales, que ocuparía un puesto importante en el equipo económico de la dictadura de Videla, donde sería el autor del eslogan «Achicar el Estado es agrandar la nación». El plan fue conocido como el Rodrigazo. El 5 de junio, se anunció un aumento de los combustibles del 175%, un incremento del 75% de las tarifas eléctricas y otros servicios y una devaluación respecto al dólar del 100%.
Las medidas significaron una fuerte transferencia de ingresos en favor de los sectores exportadores, un gran impacto sobre los precios internos y un violento recorte del poder adquisitivo de los trabajadores. Ello resultó en un acelere de la inflación y un mayor deterioro de los salarios. Luego del Rodrigazo la economía entró en recesión y el país quedó al borde del default de su deuda externa, razón por la cual el gobierno se vio obligado a realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El shock marcó el inicio de un periodo de 16 años con tasas de inflación anual superiores al 50%. Muy bien. Empezamos con tango y nos vamos con tango. A las 10 de la mañana exactamente, ya llega Eve. Nos vamos con un poco más de temperatura, está pegajoso y cálido, 25 grados, pero 10 menos de los que podrían matarnos. Va a estar nublado, ahora sigue muy encapotado, estuvo lloviendo a la mañana tempranito, una lluvia tenue, pero que hizo que todo sea más húmedo. Nos encontramos mañana, querido Chino, muchas gracias a todo. Caput, muchísimas gracias, sean todos felices, si es que pueden. Rescaten en la familia, en el amor, en la mirada de los perros, en la sonrisa de algún pibe, algo de alegría en esta Argentina, que a partir de hoy es otra. Aunque tengamos la misma bandera, hablemos el mismo idioma y sigamos hinchando por el mismo equipo. Es otra. Hasta mañana. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás,